Hola a todos, sean bienvenidos a su canal, Ánimas Misteriosas. El día de hoy te presentaré historias misteriosas y terroríficas contadas por usuarios anónimos en Reddit. Sin más por agregar, disfruta del video. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana, nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Mi padre junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero un camión nos deja en el Ajusco por un lado donde ya casi no hay carretera y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro. Casi no había árboles alrededor, pero con la luz de la luna se lograr ver perfectamente la silueta del lado de los cerros y donde en esas partes solo había árboles. Al seguir aún más, a lo lejos veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatarnos de esto todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas, los que llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían, lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo, brujas o lo que sea que haya sido eso. Es difícil decir qué era exactamente, pero cuando era más joven me dejaron tener mi propio cuarto. Ya estaba creciendo y supongo que veían mal que compartiera cuarto con mi hermana. Entonces la primer semana, estaba viendo televisión, nada inusual, hasta que de repente una diminuta figura humanoide voló directo hacia mis ojos, parecía montar una escoba pequeña. Pude sentir cómo golpeó con la comisura de mis párpados y desapareció. Por más que busque no vi nada. La gente a quien se lo cuento dice que fue insecto. Pero un insecto de ese tamaño, 2 a 3 centímetros, haría ruido. Esa cosa fue silenciosa. Además, otro detalle que recuerdo vívidamente, es que no llegó volando de algún otro lugar, se materializó a 1 metro de mi rostro,
voló hacia mi cara y volvió a desaparecer. Acababa de mudarme, solo estaba mi cama y un ropero donde tenía mi ropa y encima la tele, no había lugar donde se escondiera. Unos meses después estaba viendo televisión en la sala de mi casa, con las luces apagadas, cuando vi otra cosa similar, me asusté pero vi que era un insecto normal, sonaban sus aleteos, se movía lento como revoloteando, pero de repente, el maldito insecto voló hacia mi mano y sentí una punzada horrible, me retorcía del dolor, corrí a encender la luz y ver bien mi herida, pero no había nada, solo dolor. Y el insecto tampoco estaba por ninguna parte. Hace varios años, vivía cerca de un hospital que había sido abandonado por inundaciones, en Querétaro, y uno podía entrar a explorar como si nada. Tengo un amigo que es bien pinche chillón para todo lo paranormal / terrorífico y dijo que quería cambiar eso, y yo de mamón le dije que nos metiéramos al hospital de noche en Año Nuevo para empezar a superar eso. Y curiosamente aceptó, así que nos metimos por la tarde para hacer un recorrido con la luz del día y poder seguirlo con linternas por la noche, y para que también agarrara confianza mi compita, y así lo hicimos varias veces por el transcurso de una semana aprox, ya que teníamos una ruta establecida, empezamos a explorar otros cuartos fuera de esa ruta, y encontramos varios archivos que habían sido abandonados y curioseamos entre ellos pero nada de nuestro interés. Cuando nos dirigíamos a la entrada principal, empecé a sentir que caminaba solo, y volteé para comprobarlo y en efecto, mis amigos se habían quedado atrás muy asustados, hasta como abrazándose entre ellos, vuelvo a voltear al frente para ver que los tenía así, y en la entrada había una anciana que estaba parada ahí, con una sombrilla extendida adentro del hospital y un refresco entre sus piernas mirando hacia el piso, volteó a verme y nos quedamos viendo a los ojos un rato, y le respondí con una sonrisa y le dije, buenas tardes y me respondió el saludo, procedí a pasar frente a ella y salir del lugar, mis amigos solo salieron sin decirle nada y corriendo. Cuando salimos los regañé, les dije que nunca fueran maleducados con un fantasma, y ellos quisieron comprobar si realmente era un fantasma o solo otra persona curioseando como nosotros. Así que regresamos al lugar y la persona ya no estaba, ni rastro de, hoy en día sigo pensando que era una persona curioseando, pero, no niego que fue raro encontrar una persona así en un lugar así y que la única posible salida del lugar, es donde nos quedamos parados antes de regresar dentro, por lo que si era un Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila, hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada, he trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera, para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo parques. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana. A las 5:36:00 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de basquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha, creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales, tras esperar una media hora mirando. Desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto, esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir,
me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos, chismosos. Un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado, en ese momento debido al grado de la combustión no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta, se metió en una combi que daba espalda a la cancha de basquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima, no sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña.